la Ley de Justicia para Adolescentes en la Mediación y Conciliación y Redacción de Convenios, curso de especialización en la mediación penal, seminario en Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Civil, diplomado en Mecanismos Alternos de Soluciones de Controversias, oralidad en materia penal para mediadores, certificación para mediadores y conciliadores por parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, actualización para mediadores y conciliadores, diplomado en mediación familiar y un curso de habilitación para mediadores y conciliadores en el nuevo sistema de justicia penal. Ha trabajado en el despacho Bufete Jurídico Integral Consultores, asesor jurídico de la Asociación Municipal de Padres de Familia de León, oficial judicial en el Juzgado Segundo Penal, oficial judicial del Centro Estatal de Justicia Alternativa, mediador y conciliador en las sedes regionales de León, Celaya y Salamanca, mediador y conciliador adscrito al Juzgado de Oralidad Familiar en la ciudad de Irapuato, mediador y conciliador adscrito al Juzgado Sede de Oralidad Penal en San Miguel de Allende, San José de Iturbide y Comonfort, y actualmente es mediador y conciliador adscrito a la sede regional León del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Les pido para él un fuerte aplauso y le damos el uso de la voz. Gracias. Bueno, pues agradezco al licenciado Alfredo Anguiano Cortés la invitación que se me hizo por parte de la Casa de la Cultura Jurídica de aquí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al licenciado Néstor Rangel por toda su amabilidad y coordinación para que esta plática pueda ser posible, ¿verdad? Así como a todos los compañeros abogados litigantes de función jurisdiccional o agencias del Ministerio Público o oficiales mediadores del municipio de aquí de León, Guanajuato. Yo le hubiera agradecido al licenciado Alfredo Anguiano Cortés que dijera, pues esto es lo que queda de Francisco González desde que lo conocí, ¿verdad? Y ya me hubiera quedado yo más tranquilo. Bueno, esta charla tengo yo por finalidad dar a conocer un poco lo que es la mediación penal. Quiero compartir con ustedes muchas experiencias que tuve en la primera región de oralidad penal que se dio en San Miguel de Allende, San José de Iturbide y Comonfort, donde la mediación penal pues ha tenido un importante avance. Y también como tercer punto de esta plática, la participación del abogado postulante en la mediación penal. Tengo que reconocer que la región de oralidad de San Miguel de Allende ha tenido muy buena aceptación de la mediación penal por defensores públicos, por la cuestión de la ley procesal penal, en algunos otros municipios también por los defensores privados, los abogados postulantes, y por lo que llaman defensores de oficio también, ¿no? En algunas regiones donde todavía no se implementa la ley procesal penal. Bueno, como primer punto de partida, ¿qué es la mediación penal? Cuando hablamos de mediación, nos tenemos que enfocar que esta es una nueva forma de solucionar conflictos que se van generando en la ciudadanía, los cuales tienen dos bases: uno, por medio del diálogo, y dos, que tiene que ser así, de forma voluntaria. También tengo que reconocer que hay países donde esta mediación es obligatoria. Por ejemplo, Argentina, con la ley que se señaló en este país de la Argentina, llegó su enfoque a generarse de manera obligatoria. La mediación se fundamenta en dos principios para mí. Uno de ellos, la necesidad social, y la otra, el enfoque que le ha dado la impartición y procuración de justicia. La necesidad social, muchos dicen, bueno, pues si hay energía alterna, pues ¿por qué no tiene que haber una alternativa a la impartición o procuración de justicia? Así como hay medicina alternativa, ¿no? Se tiene que dar este punto. Pero vuelvo a insistirles, este enfoque va a ser muy importante siempre y cuando los abogados postulantes, hablo de abogados y abogadas por las cuestiones de género, si ellos van entrando a este sistema. Si el abogado postulante no entra al sistema, pues el enfoque que les decía de la impartición y procuración de justicia, que busca despresurizar los conflictos en materia jurisdiccional y llevárselos a una salida alterna, pues no va a ser posible. Y cito este ejemplo debido a que cuando estaba yo en la región de oralidad familiar, la segunda región de Irapuato, me tocaron dos abogados postulantes, y
hay un principio, hay pues ideas de algunos compañeros, ¿no? Unos dicen que sí participen los abogados, otros que no. Yo llegué con los abogados y dije, licenciados, vamos a hablar como abogados. ¿Cómo ven el asunto? Dice, Lic, ya venimos con propuestas para el pago de pensión alimenticia, ya venimos con propuestas para una convivencia, pero no hemos podido sensibilizar a las personas en sus emociones y sus sentimientos. La señora a mí me ha dicho que todavía trae esta molestia, y el señor, pues también necesitamos que tú entres ahí. Entonces, el mediador entra a este punto de emociones y sentimientos, ¿verdad? Y aquí vienen todas las técnicas de mediación: preguntas abiertas, preguntas cerradas, explorativas, la empatía, el rapport, el parafraseo, que como lo veremos en las otras láminas, pues el abogado postulante tiene que ir hacia ellas a conocerlas, ¿verdad? Entonces, entré yo a este asunto y prácticamente los abogados dijeron, licenciado, gracias, hemos salido con un muy buen acuerdo, y por qué no decirlo así, nuestro pago de honorarios ha sido mucho más rápido la recuperación, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco también, y aquí estamos un tiempo más, y luego me mandaron a San Miguel de Allende. Pero como les decía, la mediación penal tiene estos dos enfoques: uno, la cuestión del sentir comunitario, de buscar un acceso a la impartición de justicia, por ello viene ya el artículo 17 constitucional con la reforma, ¿no? Y dos, el enfoque del Poder Judicial, de brindar una alternativa a la misma sociedad, de tener este acceso a la impartición de justicia, e invitar a la postulancia también al uso de este mecanismo. Bueno, ¿qué entendemos por mediación penal? ¿Verdad? Hago un paréntesis aquí. A mí me gustaría mucho que esta plática se pudiera retroalimentar directamente. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, con toda confianza hacerla en el momento, y no brindar, pues como a veces algunos ponentes lo señalan, 10 o 20 minutos al final de la misma. Sí me gustaría que nos fuéramos retroalimentando, porque también no sé mucho pues del monólogo, ¿verdad? Dice, la mediación penal se ubica dentro de los mecanismos alternos de resolución de controversias. Ahí encontramos la conciliación y el arbitraje, que son muy conocidas en México, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos o República Mexicana. En otros países está el famoso plate bargaining, mini juicio, está la evaluación neutral temprana, está la asesoría para contratos, están todos estos mecanismos alternos de resolución de controversias. Pero en la mediación penal, algo que también a mí me gusta mucho este enfoque, es que se da la justicia restaurativa. Entonces, voy a tratar también de hacer la diferencia entre mediación penal y justicia restaurativa. En ella se busca reconsiderar la importancia que tiene el ofendido y el inculpado, ¿no? O víctima o victimario. Aquí pues voy a agradecer ahorita también no manejar tantos términos, porque a veces una ley nos dice que es un ofendido, otro nos dice que es una víctima, y ahí andamos tratando de acomodar nosotros, ¿no? Normalmente los teóricos de la justicia restaurativa lo denominan víctima y victimario, tomando como enfoque los programas de justicia restaurativa que se llevan en Ontario, Canadá, ¿verdad? Y después va evolucionando hacia este lado del norte del continente americano. Les digo, se busca un plano de igualdad, pero muchas veces este plano de igualdad es complicado que se dé. En la mediación penal, a diferencia de una justicia restaurativa, en la justicia restaurativa el enfoque se da por medio de círculos restaurativos, se da por conferencias familiares. En la mediación penal, un claro ejemplo les podría señalar yo, es delito de daños. Hubo el alcance, ¿sabes qué? A veces la gente se baja y dice, te pegué, me pegaste, vamos a ver la forma de llegar a un acuerdo. Esto se empieza a complicar cuando de repente ya se van ofendiendo entre ellos mismos, hay hasta inclusive ya cuestión de golpes, y nos vamos al plano también de las lesiones. Y les digo, se busca darle importancia al ofendido, porque ya Sergio García Ramírez lo señalaba, que el ofendido es el sujeto del derecho procesal penal. Al ofendido lo trae el Ministerio Público acá, lo trae todo el mundo, y dicen, y bueno, ¿y cuándo me van a resolver el asunto? Aquí muchos abogados que ahorita, gracias por acudir a esta plática, han acudido al centro de mediación y dicen, Lic, aquí está el ofendido, aquí está mi inculpado, estamos dentro de los términos de 10 días para comparecer y buscar llegar a un acuerdo reparatorio o restaurativo. Estamos en este proceso. Por ello les comento que es muy importante la participación del abogado postulante.
para la situación de que el ofendido y el inculpado se puedan acercar. Aún así, el mediador puede tener todas sus técnicas de empatía, de rapport, pero yo, se los digo honestamente, yo como inculpado, en el primero que voy a confiar va a ser mi abogado defensor. Oye, ¿me conviene esta salida alterna? ¿Qué beneficios voy a obtener de la misma? A veces la gente dice, oye, ¿y cuándo voy a dejar de ir a firmar? Entonces, llega el momento en que la mediación penal tiene que invadir al derecho penal, o viceversa, el derecho penal tiene que buscar otras alternativas. Y estas, como te digo, también más adelante la vamos a ver, se sustentan en varios pilares jurídico-filosóficos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, licenciada, adelante. Cuando se llega a un convenio o cualquier tipo de delito del orden penal, ¿se queda antecedente penal o igual ya cuando se ponen de acuerdo en la situación del convenio se le quita? ¿O qué es lo que sucede ahí con en este caso, el inculpado? Ahí depende. La ley procesal penal en los artículos, sobre todo en el 160, habla de las hipótesis que hay de un convenio. Si el convenio se lleva a cabo en delitos, aquí lo voy a señalar también, por ejemplo, un delito de querella, sobresee el asunto y no quedan antecedentes penales. Pero, por ejemplo, cuando el delito es oficioso o aquellos que no alcanzan pues la libertad bajo caución, únicamente va para beneficios procesales. Por ejemplo, la ley procesal penal para el procedimiento abreviado, que sí genera una disminución en la pena. Pero sí se le queda el antecedente. No, en cuanto se sobresee, no. No, pero en el otro caso de cuando es Sí, ahí sí. Sí se le queda. Sí, porque inclusive se da a veces ya cuando estás, inclusive hay una mediación cuando estás sentenciado, nada más para efectos de la reparación del daño y el ofrecimiento de disculpas. Eso en materia jurídica, ¿verdad? Pero lo más importante es también que pues el ofendido conozca varias preguntas. Me tocó este asunto muy en concreto, donde era un delito de lesiones y la pregunta del ofendido decía, ¿pero por qué a mí me tuvo que suceder esto? Cuando hacemos la justicia restaurativa, la junta restaurativa, la primera pregunta que formulo yo, digo, oye, Juan, por decirlo de esta manera, ¿qué te llevó a originar esta conducta? Y dice, la necesidad. Era precisamente un robo de la transeúnte con 3,000 pesos, estaba ya señalado en la carpeta de investigación como reparación de daños. La necesidad. Y cuando él empieza a explicar, le dice, es que mi hijo está enfermo y la única forma que tenía era esa. El ofendido me voltea y me dice, Lick, tú mejor me lo hubieras pedido, pero esto ya me deja más tranquila, porque esta persona creía que ya se le estaba vigilando a ella, porque este muchacho resultaba pues que se juntaba con otra banda. Entonces ahí ella se queda más tranquila. Digo, para efectos jurisdiccionales, por lo que ya platicamos, ¿no? Para cuestión de mediación penal o justicia restaurativa, da esa oportunidad también de poder, digamos, restaurarse, ¿no? Hay un principio en justicia restaurativa, que justicia que no restaura no es justicia. Y el caso en concreto lo vemos 1981, 13 de febrero, el Vaticano, el atentado a Juan Pablo II por Ali Paca. A él se le dicta una sentencia condenatoria de cadena perpetua, y el Papa empieza a gestionar, inclusive va y lo visita al centro de internamiento de Italia, y él gestiona con el primer ministro para que en el año 2000 él pueda retirarse exiliado, pueda ser reportado a Turquía. Y les vuelvo a insistir, o sea, a lo mejor si dijéramos, pues va a obtener un beneficio que inmediatamente te vas como Ali Vaca, pues puede ser, ¿no? Pero mientras no se reformen las leyes, pues vamos a seguir con lo que el principio de legalidad. Perdón, ¿contesté su pregunta, Aguada? Había una... Lo que pasa es que cuando usted comentó sobre la doctrina, hay un valor fundamental, o sea, la incidencia del hecho, o el hecho aportado en la incidencia, que nos da dos sentimientos. Un sentimiento que nosotros ya consideramos como parte fundamental de nuestro
nuestro actuar como abogados, y el otro sentimiento que es el doctrinario. Pero así se contradice, por ejemplo, aquí estamos hablando de la mediación y no puede ser otra cosa que la heteronomía. Y en estas dos funciones es donde llega el juego, porque así como dice, ¿cuál es el valor fundamental de un sentimiento y cuál es el valor fundamental del otro sentimiento, considerándolo como reforma o como norma aplicativa, el principio de la heteronomía? Porque a fuerzas, en este tipo de cosas, hay una persona del Estado que está dándole el monitoreo o la dirección a la actividad. Claro que salen más sentimientos porque hay más libertades y se supone que esto también debería existir ante el juez penal, o sea, en la heteronomía jurídica, penal, perdón. Sí, perdón, abogado. Ahí la situación es la siguiente: si se formula un acuerdo o un convenio, el que sanciona y califica es el juez. El mediador únicamente va y lleva la voluntad plasmada de los participantes en ese acuerdo. Hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, una reparación del daño en un convenio reparatorio no puede exceder de 180 días naturales. Y el derecho penal para mí, y agradecería a alguien del foro ampliar este tema, descansa en dos principios. Una justicia restaurativa, de darle la oportunidad, como señalo ahí, ya como antecedente histórico, de ir y dialogar con mi hermano y encontrar una solución, o aplicarle lo que a veces señalan un derecho nacional socialista, ¿no? Que estuvo vigente. Pues ahí está la obra de Francisco Muñoz Conde, donde hace toda la investigación del mundo Metzger, de un derecho penal nacional socialista. Aquí a lo mejor a los compañeros oficiales de mediación es un reclamo muy persistente. No, es que ya se lo habían de llevar, y es que no entiende. O sea, es una realidad. Y a lo mejor ustedes como abogados postulantes pues también lo ven. O sea, ahí descansa ahorita una cuestión de normatividad penal. A lo mejor no está bien planeada, o digo bien planteada la pregunta, o más bien la observación. Independientemente que el juez es el que va a decidir, por eso la verdad del hecho y del incidente. El hecho ya está dado, ya fue el delito o fue la acción punible, pero el incidente, que es el que pasa de la heteronomía o de la mediación, es el valor fundamental que nos da otro principio, porque la doctrina habla de etapas, y la primera etapa pues ya está reconocida y ya tiene su valor fundamental, que es el delito, pero la segunda es la restauración o la incidencia. Por eso le comentaba que ya del hecho ya viene un incidente que nos va a dar la posibilidad de hacerlo heterónomo en función de que ya el juez va a tomar en cuenta los aspectos que se llevaron en cuenta. Sí, inclusive, sí, claro. La ley procesal penal lo señala. Cuando alguien comete un hecho delictuoso, genera su convenio reparatorio, no puede volver a suscribir un convenio en los próximos 2 años, ¿verdad? Digamos ahí, ¿qué pasa en la mente digamos, en este sentido, del inculpado o infractor, ¿no? ¿O qué lo va a motivar a no generar ese hecho otra vez? Por eso les comentaba, y lo que usted hace saber, es importante que se lleve pues un seguimiento de ese mismo hecho, ¿verdad? Pero la Procuraduría y el Centro Estatal de Justicia Alternativa manejan pues estadísticas para esta cuestión de seguimientos sobre convenios reparatorios. Porque sí, a mí me tocó, inclusive yo tuve que enviar un oficio haciéndole saber al juzgador que esta persona pues ya había celebrado ese acuerdo y que por tal no lo podía volver a asumir en esos principios. ¿Contesté su pregunta? Adelante. Buenas tardes. Nada más quisiera que nos compartiera su opinión entre la diferencia de mediación penal y justicia restaurativa, del comentario de hace ratito. Sí, para mí la mediación penal, y aquí hay algunos también compañeros mediadores, va en un plano de igualdad. Por eso les ponía el ejemplo yo de un hecho de daños, un hecho delictuoso de daño. Vamos a un plano de igualdad. En una junta restaurativa vamos a invitar, inclusive la ley procesal penal dice, invita
a bien de su comunidad. El origen de la justicia restaurativa es esencialmente de origen judío-cristiano o católico, o se quiere denominar, o de la comunidad de los menonitas, ¿no? Ahí está Howard Serra. En la justicia restaurativa el enfoque es restaurar, como comentaba el abogado, las emociones, los sentimientos, que yo me quede tranquilo. Tuve un ejemplo, tuve un asunto en San Miguel de Allende, donde era un robo, el objeto se había recuperado, un tanque de gas de los pequeños, y llegó el inculpado con el defensor público, y llegó el fiscal y dice, nos vamos lisa y llanamente al otorgamiento de perdón. Yo, sí, pero yo necesito hablar con ellos. Y ya hablando con el inculpado me dice, es que yo ya no quiero esta vida, ya quiero salir, pero no tengo quien vea por mí. Para eso, un amigo de él dice, acuérdate que nos vamos a ir a anexar. Digo, oye, hay posibilidad de contactar al director del anexo. Y me dijo, sí, le paso el teléfono. Hablo yo con el director, le digo, ¿sabe qué? Pues fíjese que usted tiene una persona de este nombre y va a anexarse. Y dice, sí, dice, su solicitud ya lo estamos esperando, nada más que tiene un problema legal. Digo, pues ese es el que le quiero hablar. Para el defensor público y el fiscal, era, pues sí, ya hay voluntad de ellos, ya es una mediación, hombre, y vámonos. Pero ¿cuál era la realidad de este señor? Este señor no tenía quien viera por él. Invito yo al director y empezamos a platicar, y la primera pregunta que le hago es, oye, después de que termine esto, ¿dónde vas a ir tú? Y me dice, me voy a recluir, ahí está el director. Digo, a ver, ¿usted va a aceptar al señor? Y dice, sí, es que es alcohólico. Y el ofendido, pues San Miguel de Allende es un municipio pequeño, relativamente pequeño, aunque pues es una maravilla, pero pues, es pequeño, ¿verdad? A diferencia de León. Y el ofendido me dice, ay, qué bueno, que él ya se vaya a anexar, porque sí hemos tenido muchos problemas con él. Era un centro comercial donde él había robado. Y como te comentaba, el enfoque es ese, o sea, no nada más es, te otorgo un perdón y vámonos, o te ofrezco disculpas y a ver qué pasa con tu vida. Como les decía, el antecedente de los menonitas es que cuando se comete la infracción, afecta a toda la comunidad. Y en la mediación penal, vámonos a un plano de igualdad. Y vuelvo a insistir, a mí me gusta mucho ese ejemplo del delito de daños. Y más cuando dices, pues es que se me fue, pero yo ya no quiero nada contra él, hay 4,000 pesos, pues vamos a hablar cantidades. Y a veces uno como mediador, que hay una técnica que a mí me gusta mucho, que se llama la sintonía y calibración, que ustedes la conocen perfectamente, es, pues si no hay más pleito, tú mediador tampoco lo hagas. Si ellos dicen, es así, pero si tú mediador estás platicando con el ofendido, con el inculpado, y no sientes esa voluntariedad al 100%, pues también ahí tienes que buscar qué necesidades e intereses tienen ellos. No nada más las posiciones muchas veces es de llegar, quiero que me pague y listo. Pues usted no divide en los asuntos de familia o en los asuntos comunitarios donde interviene, que la necesidad va más allá. ¿Contestar su pregunta, compañero? Más o menos, porque No, agradezco. Sí, licenciado Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy escuchando algunas cuestiones muy saludables y muy interesantes. Lo que yo entiendo en este momento, a reserva de que ustedes me saquen de este error, es que el mediador debe tener calidad en cuanto a la ponderación de derechos y voluntad de quienes están tratando el problema para llegar a una mediación. De lo contrario, vamos a desequilibrar esa igualdad de la que usted habla cuando no se ponderan los derechos. Máxima ahora que tenemos los derechos humanos en boga, ¿no? Sí, dice, es correcta su apreciación. La justicia descansa pues en el principio de coercitividad y el mediador en el principio de voluntariedad. Y dicen, así como la justicia se presenta ciega, el mediador acude a una sesión de mediación con las manos atadas. Y si, como les decía hace un momento, si el abogado postulante empieza a ver y acompañar a sus clientes a las salas de mediación,
va a generarse ese principio de no vulnerar los derechos. Es muy raro, la verdad de las cosas es que no nos ha sucedido en un convenio. La gente normalmente, de hecho el porcentaje de cumplimiento de los convenios es muy alto. El Centro de Justicia de las Américas hacía referente al Estado de Guanajuato como de un 97%, porque ya bajamos un 1%, no estamos en un 96%, del cumplimiento voluntario. Y de la cuestión coactiva, pues también está su estadística, ¿verdad? Adelante, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta se relaciona con esta parte. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente a los compañeros abogados que están presentes aquí en la conferencia. En la cuestión con los acuerdos neutrales, ¿qué me puede decir usted, por ejemplo, en materia contractual? En mi caso particular hemos logrado, por ejemplo, acuerdos neutrales cuando, digamos, entre empresarios, de decir, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a dejar ciertos puntos del contrato original sin exigir ninguna prestación, porque realmente si nos vamos a litigio, pues esto va a salir tiempo, dinero, esfuerzo y puro desgaste, ¿no? Como se dice. Pero en este sentido, ¿cuál, digamos, ha sido su experiencia en ese sentido? En cuestión... Por ejemplo, en materia contractual, pues está la Cámara de Comercio, ¿no? y la Canaco, que ellos ofrecen una conciliación y inclusive un arbitraje. Y muchas de las veces la Ley de Justicia Alternativa dice libre disposición del derecho. Si ahí no se afecta el orden público, derechos de terceros, menores o incapaces, pues entra el famoso principio de la pactum sunt servandum, ¿no? Lo pactado entre las partes es lo que vale y eso es ley. Exacto. Ahora, en la cuestión ahorita hablando de las técnicas mixtas, ¿qué me puede decir usted al respecto? En esta combinación de la mediación y conciliación que en la práctica procesal penal se ha venido dando, pero como que muchas veces no todo el mundo le queda claro o no sabe, digamos que también hay esa tercera opción, ¿no? Que es una combinación o un resultado de las dos, ¿no? Sí, inclusive la Ley de Justicia Alternativa habla que si no es suficiente pues la mediación, el mediador puede tomar el rol de conciliador. Yo ahí he experimentado las dos y en unas dan resultados y en otras no. Tuve un asunto donde yo pensé que iba a ser fácil entrar al tema de conciliación en un arrendamiento y el arrendador me terminó diciendo, no, licenciado, pues es que estás viendo que no se cumple. Y claro, era una opinión pues basada dentro de su realidad, del conflicto y dentro de su relación contractual. Pero me inclino más a los puntos hacia la mediación. Yo a la cuestión de que las partes, como dicen los doctrinistas, se autocompongan. Que no es que, ¿sabes qué? Tú y yo armamos este problema, sí, pues yo y tú lo resolvemos, ¿no? Aquel que creó el problema, pues también tiene que ser parte de la solución. Gracias, muy amable. Lick, adelante. Licenciado, nada más para que quedara más claro de lo que se está comentando, ¿nos podría hacer favor de decirnos la diferencia entre mediador, conciliador, negociador y el arbitraje? Sí, la situación ahí descansa en que inclusive esta pregunta, licenciado, va para lo que nosotros definen mecanismos alternos de solución de controversias. En la negociación, vamos tú y yo. Claro ejemplo, una compraventa. En la mediación, el mediador, por medio de técnicas, actúa única y exclusivamente como facilitador. Un ejemplo, dice usted, son 15 pesos. El compañero abogado dice, son 17. El mediador dice, bueno, a ver, explícame un poquito a qué se debe que tú manejes que sean 15 pesos. No, porque pues yo acuérdate que yo te pagué, que esto y lo demás. Y tú, no, pues todavía me lo sigues debiendo. Pero ¿sabes qué? Ni que sean 15 ni 17, vámonos a 16. Mediador, ¿algo más que quieran comentar? Pues ¿dónde se va a pagar y a qué hora? El mediador, como les comentaba, única y exclusivamente facilita esa comunicación bajo dos principios, de manera confidencial y voluntaria, y en un plano neutral e imparcial. El conciliador, la doctrina ha señalado que sí genera más cuestiones de propuestas. La ley oral familiar lo denominan como conciliador.
vamos a la conciliación. Y ese es un término pues doctrinista de los civilistas, ¿no? Es el de denominar con conciliación. Eduardo Pallares, todos ellos denominan, José Becerra Bautista, que es una conciliación. De hecho, nosotros vemos los libros de doctrina en materia civil y muy pocos hablan de la mediación. Entonces, no es una conciliación. Y en el arbitraje, pues va el arbitraje vinculante y no vinculante, ¿no? Lo que hace la Junta de Conciliación y Arbitraje. No hubo conciliación, vámonos al arbitraje y que un tercero nos resuelva, a diferencia del mediador y conciliador, y emita el laudo o emita pues su sentencia en estos términos. Perdón, ¿contesté su pregunta? Faltó el negociador. El negociador es prácticamente son a la par, o sea, para mí no hay mucho un tercero ahí. A lo mejor en la evaluación de contratos quizás ahí sí, pero el negociador va más hacia la asesoría de la materia contractual. Gracias, Luis. Adelante, Licio. A mí me llama la atención el comentario que hizo al principio de que hay países donde la mediación es obligatoria. Mi pregunta o cuestionamiento va encaminado a si ustedes como mediadores tienen la visión de que a un futuro se vea así en el Estado mexicano. ¿Esto por qué? Ejemplo, a veces, para no salirnos del camino, que estamos viendo la situación de la mediación penal, nos encontramos con averiguaciones armadas de X delito que llevan a privar de la libertad a un inculpado, y el inculpado en la desesperación accede a una justicia pronta y en su perjuicio, no expedita, ¿sí?, al famoso procedimiento sumario o abreviado con la reforma, y que en ese plano pues llega a ser injusto para el inculpado, pero de alguna manera es una medida más rápida que él acepta para obtener su libertad. Por eso mi cuestionamiento, la mediación o ustedes como mediadores, o sea, hay una visión para que se llegue a promover que en México sea, para quitar ese aprovechamiento, digo, no siempre, ¿verdad?, por parte de la Fiscalía, pero los que llevamos asuntos penales creo que tenemos muy seguido esa experiencia de las famosas averiguaciones pues, armadas, ¿no? Y gente que dice, yo no quiero problemas, y aunque no haya sido, pues yo pago, sumario o abreviado. Mira, para mí como mediador, como lo he defendido en muchas pláticas también, y con compañeros de esas pláticas de café, que a veces se tiene, ¿verdad?, debe de ser voluntario. Yo, de hecho, mi tesis para grado de maestro, que lleva sus momentos, hablo de un sistema integral de resolución de controversias. Inclusive la ley procesal penal que habla de la prevención oficiosa, donde el juez lo remita aún en contra de la voluntad del ofendido del inculpado. Bajo este sistema integral de resolución de controversias es que el ofendido, el fiscal debe hacer su función de tutelar verdaderamente sus derechos, y del inculpado el defensor. Cuando yo llegué a tener asuntos de oralidad penal, yo, te soy sincero, no inicié ni siquiera una audiencia inicial o entrevista individual si no estaba presente el defensor, público o privado, precisamente para evitar esto, de que la gente tuviera esa sensación. Si de por sí a veces dicen, no, es que la impartición de justicia o procuración pues no está funcionando, ¿no? Y el servidor público menos. Y como te decía, este sistema integral de resolución de controversias es que cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca conforme al derecho, ¿no? Y sobre todo conforme al principio de la justicia, de un piano, ¿no?, dar a cada quien lo que se merece. Entonces, si vamos evolucionando para allá, la mediación debe de seguir en ese plano voluntario, pero el abogado postulante o defensor público o privado y la fiscalía o los defensores públicos deben de empezar a manejar esos principios. Sí, o sea, también a veces de broma nosotros nos lo dicen, o concilias o te consigno, o llegas a un convenio o se lo regreso al juez, que no quieres. Sí, o sea, se ha dado mucho eso, ¿no?, lamentablemente, pero pues también
hay que ir modificando un poco, como usted comentaba, licenciado, esos principios. ¿Alguna otra? Bueno, este antecedente histórico, hay dos antecedentes históricos que a mí me gustan mucho. Este de Mateo, que habla sistemáticamente de los conflictos, y aquí viene iniciado lo de una negociación. Primero, si tu hermano peca contra ti, ve hablando tú y él y a solas, ¿sí? Bueno, en un caso concreto, hay una problemática dependiendo de los conceptos que maneje presunto, ofendido, etcétera, ¿sí? Y los pasan y efectivamente el juzgador lo primero que trata es de que cada quien se vaya con un saludo casi de mano y aquí no pasó nada, ¿sí? Y ha originado desgraciadamente de que generan otro problema. ¿Por qué? Porque invitan o prácticamente acorralan a las partes para que lleguen a una conciliación y como consecuencia se reconcilien, etcétera, etcétera. Y a mí me ha tocado que luego vuelven esas personas, pero originado del mismo problema de origen, perdón, vuelven otra vez a tener otro problema que se originó con el que inició, precisamente por eso, porque los acorralan y siempre dicen efectivamente, mira, ¿tienes esta opción o esta? Más vale que aquí te arregles, porque pues mira, ¿de qué vas a ganar? Esta persona pues ya te está pagando y pues ya qué más quieres. Entonces como que sí siento que realmente fuera de la ley y todo esto pues no tienen ética, ¿sí? Y siento que sí lo lleva muchas veces a llevar otros problemas que lejos de que se quede ahí el problema, provocan otros problemas. ¿Ustedes tienen algún control de esto, de que una persona inicia un juicio y vuelve con la misma persona? Sí, llevamos un control, lo que se llama seguimiento de convenios. Esos seguimientos, yo les soy sincero, me ha pasado, por ejemplo, mucho en los asuntos de familia. Oiga, ya no me prestó la niña del tema de convivencia, y a veces hay leyes que de justicia alternativa, leyes de mediación que permiten realizar una remediación. ¿Sabes qué? Hay este problema así, pues vuelvan a venir y vamos a volver a dialogar. Ahora, en la cuestión, como le decía, en este sistema integral de resolución de controversias, el juez debe de tener enfoques o principios de mediador conciliador. Debe de tener esos enfoques. Las juntas de aveniencia que anteriormente se daban, ahora los que han podido litigar asuntos en el sistema oral familiar, ven que esa etapa la hace un compañero de nosotros, la hace un conciliador. A mí me tocó cuando estaba en Irapuato, que eran 4 jueces, la verdad, desde el derecho de familia, mis respetos para los 4. Pero yo le decía a mi compañera, mira, ellos en el órgano jurisdiccional, pues saben, pero a mí y a ti nadie, no nos tienen que venir a decir qué vamos a hacer en esta sala de conciliación. Licenciado, hubo convenio, muy bien, pero yo me tocó dar cuenta diciéndole a la juez, licenciada, no hubo convenio. Era la preliminar, pero yo ya sabía que en la de juicio, en la etapa previa de conciliación, lo iba a lograr. ¿Por qué, licenciada? Porque yo me percaté ahí que el problema no era lo económico, sino el problema era que los dos compartían un mismo salón de clases y él le había prometido, pues, en cierta manera la fidelidad, y lo veo platicando con otra licenciado. Yo, bueno, y de todo esto, ¿qué es lo que te preocupa a ti? O sea, a mí me preocupa es que él me prometió algo que no me está cumpliendo. Y le dije yo, a ver, ¿saben ustedes que por sus abogados, sí, que vamos a tener una etapa de juicio y que va a haber una previa conciliación? La muchacha lo voltea a ver y le dice, ¿sabes qué? Por dar un nombre, Raúl, vamos a poner en prueba esto. Si yo veo que tu actitud cambia un poco, llegamos al acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, pero por ejemplo los juicios orales, independientemente de la materia civil penal, hay muchas ocasiones en lugar de verse como algo rápido, algo para nosotros los abogados, como usted acaba de decir, recuperar
el dinero lo más pronto. No es más que nada darle, como que dice, una píldora nada más y vuelve otra vez el problema. Es que, como le comentaba, la impartición y procuración de justicia, ¿en qué va a descansar? Al igual la mediación. La mediación se ha manejado mucho para despresurizar los conflictos jurisdiccionales. ¿Y dónde me dejan la pacificación social? ¿Por qué países, por ejemplo, donde se implementa la mediación? Japón inició con mediación comunitaria. O sea, aquí también entra mucho el proceso cultural de cada ser humano y de cada profesionista, entendiendo por proceso cultural, pues el catálogo de valores, principios éticos que hemos adquirido desde la familia. Entonces, por eso le digo yo, en este trabajo que pretendo realizar es la mediación y conciliación, ¿a dónde va? A despresurizar todos los conflictos jurisdiccionales y, como usted ha comentado, abogada, darles una píldora, una salida. No, pues vamos bien. No, espérame, ¿dónde me deja la pacificación social? La función que hacen los compañeros oficiales mediadores, que a veces yo les llamo el grupo elite de resolución de conflictos, ¿no? Son los que le entran directamente. Esa es una realidad también. Por eso, como les comentaba, el abogado postulante se sienta con el cliente y dice: tenemos estas opciones. Nos vamos al proceso judicial. Yo, cuando la gente llega conmigo, le digo: le voy a dar las opciones que tiene y usted me decide cuál de todas cree que le pueda resolver su conflicto. A veces dicen: no, una señora me comentó un día: no, licenciado Francisco, el conflicto no es ni el juez, ni el Ministerio Público, ni usted, somos él y yo. Y él y yo tenemos la solución. Y le dijo: ¿va a haber o no va a haber aportación alimenticia? Y dice: sí, pero es que tú a veces no me dejas ver a los niños. Bueno, pero es que acuérdate. Y empiezan ellos, lo que a veces hablamos, ¿no?, de una mediación transformativa, porque la mediación en general pues tiene varias vertientes. Una de ellas es la mediación transformativa, la otra es la circular narrativa, o la otra es la negociación de la escuela de Harvard. Vamos y ya. ¿Algo más, licenciado? Bueno, como les comentaba, este principio tiene: si tienes un conflicto contra tu hermano, ve y tú y él hablen a solas. Si te escucha, lo habrás ganado, ¿verdad? Mas si no te oyere, toma un contigo 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si ni a ellos oyere, dilo a la comunidad, y si no a la comunidad les oye, tenlo por publicar. O algunas otras versiones dicen gentil o recaudador de impuestos, ¿no?, que en aquel entonces, en el antecedente hebreo, pues era lo peor. Y aquí viene precisamente, o sea, vamos primero tú y yo a una negociación sin que intervenga un tercero. Pero si ese tercero, llamado mediador o conciliador, no nos ayuda, pues vámonos directamente a la comunidad o al proceso jurisdiccional. El otro es: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahí se señala, ¿verdad? Y este es el que a mí me gusta mucho, que le digo yo a la gente: ustedes tienen la oportunidad de resolver por sí mismos su conflicto. Y un axioma para mí es que el derecho fue creado porque el ser humano ya no fue capaz de resolver sus conflictos por sí mismo. Y le digo: tienen esta oportunidad, ¿no?, de poder resolver su conflicto por ustedes mismos. Aquí me quiero enfocar un poco a que la mediación en México existió mucho antes que se trajera a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita más adelante lo señalo, aquí en Guanajuato pues inició en 27 de noviembre del 2003, con la ley que se acaba de aprobar en mayo del 2005, a una iniciativa de la ABA USAID, financiada precisamente por ellos mismos, basados en el Tratado de Libre Comercio que ya México había suscrito en el 94 con Canadá y Estados Unidos. Una de las principales discusiones fue esa: bueno, voy a invertir a tu país, voy a tener relaciones comerciales con tu país, pero ¿qué impartición de justicia tienes? Pero sobre todo esta que se da en Oaxaca, en este pueblo zapoteco, hay un digamos, donde sale, bueno, digamos, hubo un curso
de capacitación en Oaxaca y varios compañeros que pudieron asistir trajeron esta experiencia. La Constitución de 1824 también les dio esa oportunidad de poder determinar ellos qué controversias pudiera ser la mejor que se llevara a cabo. Y recordemos que para esa época pues apenas México venía saliendo de una monarquía, venía a años de haber tomado primeramente su independencia. Lo que les comentaba, este antecedente también viene en ese sentido. En el año 2003 inicia el proyecto aquí en Guanajuato y nos lleva precisamente a la creación de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Guanajuato, que se ha generado una reforma en el 2006 por la Ley de Justicia para Adolescentes y en el 2011. ¿En qué descansa, como les decía yo, la creación de una mediación penal o una justicia restaurativa? Primero, en una política criminal. La política criminal, como todos lo conocemos, pues es la que se genera precisamente por los titulares de la entidad federativa, que dicen ahora es necesario manejar un derecho penal y darles la oportunidad de que la gente pueda resolver por sí mismos sus conflictos. Y aquí viene lo que yo les comentaba: despresurizar los conflictos jurisdiccionales por medio de una salida alterna. Y Guillermo Pacheco Pulido pues fue magistrado del Tribunal de Puebla, es la obra de él. Él dice, con política criminal y vámonos a este sentido. A lo mejor allá para los poblanos pues les está dando buen resultado, ¿no? De hecho Puebla generó un poco la mediación obligatoria, licenciado, pero era única y exclusivamente para efecto de ir a visitar el centro y que conocieran. Y entonces decían, van a venir ahí, mediador, empieza a usar tus técnicas, tus herramientas y que se queden, ¿no? Para darle una salida. Hablamos de la integración de la averiguación previa, de todos estos principios que se han existido. Y otra tesis que a mí me gusta mucho es esta tesis del sociólogo Neil Christie, que la axioma es mínima intervención estatal pero con máximas garantías. Ahí está, lo que hablábamos de los jueces. En región de oralidad penal, los jueces enviaban los asuntos, pero les soy sincero, el juez nunca intervino en un procedimiento con nosotros. Nick, ahí te lo voy a enviar. Pues en la audiencia me dijeron que no, pero ahí va la salida. Y hago a colación este asunto. Este asunto era por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Había una reparación del daño de 70,000 pesos. El inculpado ya le había buscado el MP por donde quiera y no tenía nada que embargar. La señora pedía en ese momento, voy a comentarles así muy genérico para no violentar el principio de confidencialidad, ¿verdad? Pero la señora pedía para una escrituración de un bien inmueble que ya le habían entregado hace tiempo el inculpado, y el inculpado decía, no tengo, y no tengo. Y ya estaba para auto de apertura de juicio oral, ¿no? Estamos en etapa intermedia. Entro yo como mediador y me dicen, licenciado, pues está casi, es como la tercera vez que viene a mediación. Y les soy sincero, ya en mediación se me estaba a mí cerrando ya todas las oportunidades. Yo ya le había buscado por un lado, por el otro y nada. Hubo una pregunta muy importante ahí que se formuló. La señora dice, no, es que contigo no se puede. Y entonces ahí yo escucho un poco y digo, oiga, entonces me está diciendo que en este momento no se puede. En alguna etapa de su vida se generó de diferente manera. Y me dice, sí, cuando estábamos recién casados, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos ayudábamos? Y ahí empezaron los dos a conectarse otra vez. Y el señor dice, ¿sabes qué? Te doy los 10,000, ahorita traigo 7 y dame una semana y te doy los otros 3. Y la señora dice, está bien, te los acepto. Y entonces yo reformulo un poco ahí y les digo, recuerden que el mejor juez de sus vidas van a ser sus hijos. El señor dice, Lick, dame un momento, salió con el defensor y me dice el defensor, es que está llorando. Vamos a audiencia, aprobación y calificación del convenio. Nosotros normalmente nunca entramos a esas audiencias de aprobación y calificación del convenio, ¿no? Una, por los nervios. Dos, que de repente ya no, el mediador me coaccionó, que gracias a Dios nunca me ha pasado, ¿verdad?
Y el Ministerio Público le dice, licenciado juez de control, desde este momento yo le digo que ese acuerdo para mí es inequitativo. Pero, dijo, pero voy a respetar la voluntad de la señora y quiero, bajo la tutela del Ministerio Público, de esta representación social que me ha sido encomendada, le pregunte a usted si es su voluntad aprobarlo. Y la señora se para y dice, sí, licenciado, yo no tengo ningún problema. ¿Qué pasó ahí? Lo que usted hace un momento comentaba, se respetó la función de cada quien. Y la señora en ese momento dice, es que yo sé que me voy a vincular con él muchos años de mi vida, hasta que a lo mejor los niños alcancen la mayoría de edad, y aún a pesar de eso. Y ese asunto lo recuerdo yo mucho y le di un cierto seguimiento, y va bien. Y les digo, ahí está, la mínima intervención estatal, pero te estoy dando máximas garantías de ir inclusive ante un juez de control y que se pueda calificar y aprobar tu convenio. Pero como Charles Darwin decía, ¿no? Tenemos que evolucionar, y el que no evoluciona pues se va a extinguir. Y como le comentaba a un compañero, el derecho penal, pues existió el derecho penal del nacionalsocialismo. El recoveco es el derecho penal del enemigo de Hunter Jacobs, que ahorita se está manejando también mucho en boga, ¿no? La delincuencia organizada, donde ya no te permito la comunicación. Pero también descansa esta justicia restaurativa, dame la oportunidad. Y les comentaba yo del ejemplo de Juan Pablo II con Ali Dacca, Gandhi, Nelson Mandela. O sea, después de durar tantos años recluido, sale y a los 3 años perdona toda la apartheid. Y pues les digo, aquí descansa precisamente estos principios. La tesis consensual, esta tesis nos permite precisamente, como les comentaba a ustedes, extinguir la punibilidad. ¿Sabes que hay un convenio reparatorio? Prácticamente pues no alcanzas pena alguna ni antecedente penal, y va en el sentido de despunibilizar, y lo más importante, poder crear esos vínculos, que a veces es muy complicado, pero se ha dado en varios supuestos, y pues hay que seguir precisamente trabajando en ello.